Le voy a pedir que se ponga en pie, por favor. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Me da gusto verlos. Antes de orar, quiero compartirle algo. Ya ve que el próximo fin de semana tenemos el Congreso de Mujeres, ¿verdad? A partir del viernes, el jueves tenemos una enseñanza especial por la pastora Febe. El jueves no tiene ningún costo, es con el propósito que usted invite mujeres y que en todo caso hasta puedan venir el viernes, sábado y domingo al Congreso. ¿Cuántos entienden eso? Ese es el propósito también, ¿no? Además de recibir la enseñanza. Y también quiero decirle pues que tenemos un encuentro en las próximas semanas, finalizando el mes. Y otra cosa más que quiero comentarles es la siguiente. Yo sé que todos están enterados de que estuve en la India. El próximo lunes no habrá meditación. El próximo lunes quiero platicar con todos qué pasó en la India y qué planes tenemos para la India. Todo el que quiera venir está invitado. ¿Cuántos escucharon? Todo el que quiera venir está invitado. Yo quiero hablarle de qué pasó allá, qué propósito tiene Dios allá y qué es lo que vamos a hacer allá. Porque quiero decirle que en este mismo año volvemos a la India. ¿Ok? Entonces, y en este año ya no va a ir Antonio Zuno conmigo, va a ir su servidor solo con personas de aquí de la congregación. La obra ya quedó en nuestras manos y de aquí en adelante nosotros nos encargamos de ella. ¿Cuántos se están escuchando? Y es necesario que como congregación sepamos cuál es el propósito de Dios para todo eso. Por eso quiero informarle el próximo lunes a partir de las 7:45 aquí nos vemos para hablar de todo esto. Con videos y cosas así, ¿verdad? Que usted pueda saber qué es lo que está pasando allá y conocer y entender y en todo caso, pues comenzar a orar y ya el Señor va a ir definiendo cómo vamos a ir participando cada uno, ¿verdad? En todo eso, en todo ese gran plan. Levante su Biblia, por favor. Y digamos todos juntos: Padre, recibimos tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Danos tu voz y la guianza de tu Espíritu, Señor, para entender tus verdades. Dígale al Señor: queremos crecer, Señor. Enséñanos esa perspectiva de cómo crecer, de cómo dar pasos hacia adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, hasta que un día la perfección se manifieste en nosotros. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? ¿Me dan el nombre del tema de hoy, por favor? Es un tema simpático, ¿ya lo vio? Alcanzando la estatura de un joven o del joven. ¿Ok? ¿Alcanzando qué? Muy bien. Fíjese bien, la Biblia, literalmente hablando, se nos muestran 3 edades espirituales. ¿Ok? 3 edades que podemos conseguir alcanzar aquí en la tierra. Y que inclusive es un mandamiento de parte de Dios que usted y yo debamos alcanzarlas. ¿Ok? Vamos primero a 1 de Juan capítulo 2, versos 14 y 15. 1 de Juan capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la escritura de esta manera:
os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido, ¿qué dice? Al maligno. Si se observa, permítanme tantito. Perdón, es el 13 y el 14, me equivoqué. 13 y 14. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y en el 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis, ¿qué dice? Vencido al maligno. Desde el primer verso, el verso 13, se está mostrando que hay 3 edades espirituales. Se habla de los padres, se habla de los jóvenes y se habla de los hijitos. En el verso 14 se vuelve a mencionar a los padres, a los jóvenes, ¿verdad? Y ya después, posteriormente en el verso 19, se menciona a los hijitos otra vez. ¿Ok? Vamos al verso 19 momentáneamente, por favor. 1 Juan 2, 19. No, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido, no, perdón, es el 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ahí se vuelve a mencionar a los hijitos. Entonces tenemos que en la escritura hay padres, jóvenes e hijitos, ¿verdad? Ahora, viéndolo desde el punto de vista, digamos que cronológico y de crecimiento espiritual, pues por supuesto primero son los hijitos, luego los jóvenes y luego los padres. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, ¿verdad? Queremos desarrollar este tema de esta tarde, porque usted y yo necesitamos comenzar a comprender en qué consiste la vida de un joven espiritualmente hablando. ¿Ok? No estamos hablando de tiempos cronológicos, o sea, de edades, ¿verdad? Sino de estaturas espirituales, ¿ok? De desarrollo y crecimiento espiritual, ¿ok? La primera etapa, por supuesto, se refiere a los hijitos, ¿verdad? Aún dentro de los hijitos hay como ciertas estaturas, ¿verdad? Porque no todos los hijitos son iguales en la Biblia. Pero luego, después de una etapa en la que la Biblia nos llama hijitos, viene una estatura nueva, la cual, ¿verdad?, se llama jóvenes. ¿Ok? Quiero mostrarle lo siguiente, por favor. Vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, a partir del verso 13. Vamos a leer hasta el verso 21. Juan 9, verso 13 al 21. Dice la escritura de esta manera. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego
y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. ¿Ok? Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. ¿Ok? Mire, mi amado, cuando hay una persona que quiere realmente agradar a Dios y quiere buscar su palabra y profundizar en ella y desarrollar una fe para su vida que le lleve a obedecer la voluntad de Dios y aún regresar a casa, fíjese bien, con victoria, con salvación, usted y yo necesitamos entender básicamente algo. Vamos por favor a Proverbios capítulo 20, verso 12. Proverbios capítulo 20, verso 12. Dice la escritura ahí: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente, ¿qué dice? Ha hecho Jehová. Ahí se habla de dos sentidos espirituales, ¿ok? Dos sentidos espirituales, oído y ojo. Y dice la escritura que ambos los ha hecho Jehová. Ahora, esto literalmente es muy fácil de entender. Bueno, ya sabemos que Dios nos hizo, ¿verdad? Nos creó, etcétera. Y pues cualquiera, podríamos decir, puede aceptar esto. ¿Ok? Ahora, hay algo muy importante, interesante en este verso, que dice: ambas cosas, ¿ambas qué? Observe algo, la palabra cosas. La palabra cosas en la escritura muestran, ¿verdad?, que se está hablando de una revelación. ¿De una qué? No es una palabra tan simple como parece. ¿Ok? La escritura nos muestra que cosas en realidad quiere decir revelación. Usted y yo ya tenemos esa enseñanza, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Entonces, a final de cuentas, el oído que oye y el ojo que ve son revelaciones que el Padre quiere hacer en sus hijos. ¿Ok? De hecho, Él ya las hizo, porque dice: igualmente ha hecho. ¿Igualmente a qué? Hecho Jehová. Ahora, dentro de este verso también podemos hablar lo siguiente. El verbo hacer en la escritura, cosa que también usted y yo ya entendimos hace tiempo atrás, ¿verdad? Habla de algo que el Padre originalmente planeó, ideó, ¿ok?, para el hombre. Entonces, a final de cuentas, aquí hay dos sentidos espirituales que por un lado son un plan del Padre y que por otro lado, fíjese bien, siendo plan del Padre, en realidad cada uno de ellos contiene una revelación. ¿Contiene una qué? Sí. Entonces, parece un versículo muy simple, pero no es tan simple. Porque si cada uno de ellos tiene una revelación, pues inclusive hay que entender la revelación, ¿verdad?, de cómo es que Dios desarrolla el oído espiritual, por un lado, y cómo es que Dios desarrolla también los ojos espirituales. ¿Cuántos me están comprendiendo? Tanto uno como el otro, ambos, fíjese bien, tienen un proceso de desarrollo, el cual en todo caso, todo el proceso es una revelación que hay que entenderla. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, gracias a Dios
y en el tiempo que nos ha precedido, el Señor se ha dedicado a enseñarnos cómo abrir el oído espiritual. ¿Ok? Pero ahora también el Señor quiere abrir los ojos espirituales de esta congregación. Y en todo caso, usted y yo necesitamos saber cómo es que Dios abre los ojos espirituales de esta congregación. Bueno, de nosotros. Y en todo caso, pues de nuestra congregación en la cual Dios nos ha puesto, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, dice la Escritura, el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas, dice, igualmente, ¿qué dice? Ha hecho Jehová. Por otro lado, usted y yo ya sabemos también que todo lo que hizo Dios siempre tiene un propósito. ¿Siempre tiene qué? Un propósito. Por supuesto que el desarrollo del oído espiritual y el desarrollo del ojo espiritual llevan a un propósito. O sea, Dios tiene propósitos también escondidos que nos puede revelar cuando usted y yo realmente queremos entender su escritura, su palabra, ¿verdad? Obedecerle y hacer su voluntad. Entonces partimos de acá, ¿ok? De entender que hay dos sentidos espirituales que Dios quiere desarrollar en nuestra vida, ¿ok? Y que cada uno de ellos contiene una revelación, ¿ok? Revelación que Él busca que usted y yo entendamos, ¿verdad? Y por supuesto que todo aquel que pide, ¿verdad? Se le va a dar, ¿ok? Bien, ahora, tomando en cuenta esto, fíjese bien, el oído espiritual es algo que Dios quiere desarrollar primero en el mismo orden que se encuentra en este verso y que en todo caso Dios lo va a ir abriendo en aquel, fíjese bien, que quiere buscar la sabiduría. ¿En aquel que qué? Sí, que quiere buscar la sabiduría. Vamos por favor momentáneamente a Éxodo capítulo 21 versos 1 al 6 y leamos esto rápidamente. Éxodo 21 versos 1 al 6, dice la Escritura de esta manera: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. 3, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 4, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. 5, observe esto: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será, ¿qué dice? Su siervo para siempre. Aquí está hablando, fíjese bien, dentro de lo que es la ley de Moisés, de la ley de los esclavos. El esclavo es llamado aquí siervo. ¿Cómo es llamado? Siervo. ¿Ok? Y la ley decía que un siervo podía llegar a la casa. Y aquí usted y yo necesitamos entender que la casa es como llegar aquí a la congregación. Y por 6 años ser siervo. ¿Ok? El número 6 en la Escritura habla de trabajo. ¿Habla de qué? 6 días trabajarás, dice la Escritura. Entonces, observe, el número 6 habla de trabajo. Por 6 años se debía de trabajar con él. Esto quiere decir que una persona llega, ¿verdad?, a buscar al Señor y por 6 años, o sea, un tiempo en que hay que trabajar con él, ¿verdad? En ese tiempo se le va a enseñar la Escritura, escúcheme, ¿ok? Pero a los 6 años, fíjese bien, él tiene una opción. Y la opción es, fíjese bien, o quedarse en la casa para siempre o salir libre. ¿Ok? Esto habla de lo siguiente. ¿Ok? Que una persona va a ser enseñada en la letra, en la escritura, va a ser trabajada por ella. ¿Ok? Y después de un tiempo, que no necesariamente significa que sean 6 años. El 6 es un número simbólico como toda la escritura, es parabólico. Es un tiempo que la letra nos va a trabajar a nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo?
¿ok? Un tiempo en que la letra nos va a ser enseñada. Ese tiempo puede ser desde 3 meses y si puedes, y si tú y yo no entendemos, puede durar toda la vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces, fíjese bien, al cabo de ese tiempo, el esclavo por ley tenía la opción, fíjese bien, de ser libre, es decir, a pesar de habérsele enseñado la escritura, ir a una libertad donde todo lo que hubiese traído antes de llegar a la escritura le es suyo o le pertenece y se lo puede llevar. ¿Ok? Y la otra opción es que puede permanecer en la casa. Veamos lo que dice este verso 5, por favor. Dice el verso 5: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré, ¿qué? Libre, ¿verdad? Entonces dice el verso 6: su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo, ¿qué? Para siempre. Esto hace que ese siervo, fíjese bien, que en principio era esclavo, ¿ok? Esclavo por causa del pecado, se pueda convertir en todo caso en un esclavo del Señor para siempre. ¿En un esclavo del Señor qué? Para siempre. ¿Ok? Es decir, en un siervo para siempre. Ahora, fíjese bien, entonces, perdón, desde el verso 5, otra vez, dice, y si el siervo dijere, ¿qué? Yo amo a mi Señor, y toma la decisión de quedarse, ya no está en la misma condición que en el principio. Ahora se convierte en un esclavo por amor. ¿En un esclavo por qué? Por amor. Sí, porque por amor se ha quedado. ¿Por amor se qué? Se ha quedado. Es decir, por amor permanece. En la escritura nos muestra, ¿verdad?, que el amor es guardar sus mandamientos. ¿El amor es qué? Primera de Juan 5:3, ¿verdad? Nos muestra que el amor es guardar sus mandamientos. Entonces, si se queda en la casa, ¿para qué se queda? No oigo, ¿para qué se queda? Para guardar sus mandamientos. Ahora, el verso mismo, verso 6, dice que el amo, fíjese bien, lo llevará ante los jueces. Verso 6, por favor, de nuevo. Lo llevará ante los jueces, ¿verdad? Y dice, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja. Ahí es donde comienza a abrirse el oído espiritual. ¿Por qué se abre el oído espiritual? Porque él ha decidido guardar sus mandamientos, y para poder guardar sus mandamientos, fíjese bien, esa persona tiene que ser enseñada en sabiduría. ¿Tiene que ser enseñada en qué? Sabiduría. De hecho, fíjese bien, la escritura nos muestra que el estar junto a la puerta o al poste representa precisamente el estar buscando la sabiduría. Veamos lo que dice Proverbios 8:34. Proverbios 8:34. Dice la escritura de esta manera: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, ¿qué dice? Cada día, aguardando, ¿qué? A los postes de mis puertas. Entonces, ahí hay un siervo, fíjese bien, que ha decidido quedarse en la casa, ¿verdad? Y permanecer junto al poste o junto a la puerta, ¿ok? Lo cual significa que está buscando la sabiduría cada día. ¿Cada cuánto? Cada día. Me agrada muchísimo poder ver, fíjese bien, que aunque estemos bien lejos, yo podía todos los días ver, ¿verdad?, los mensajes en los, ¿cómo se llama? En los WhatsApp, en las redes, y veía cómo todo el mundo está intercambiando versos, ¿verdad? Y amanece con versos y amanece con la palabra y la manda para todos, y otros le contestan y esto, y mira, acá dice esto y acá dice el otro. Bueno, aquí eso es precisamente lo que sucede con una persona, ¿verdad?, que se le está abriendo el oído espiritual. Todos los días está buscando la palabra. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ese es el primer paso, ¿verdad? Después de que usted y yo decidimos quedarnos en la casa para siempre con un objeto, ¿verdad? O con el propósito, ¿verdad?, de ser un esclavo por amor para Él.
¿Cuánto estamos entendiendo? Esta esclavitud por amor viene derivando o viene terminando en lo siguiente. Por favor, vayamos a Juan capítulo 15, verso 15. Dice la escritura de esta manera. Juan capítulo 15, verso 15. Jesús dice, ya no os llamaré ¿qué? Siervos. Porque el siervo, ¿qué dice? No sabe lo que hace su Señor. ¿Ok? No sabe lo que ¿qué? Lo que hace. Recuerde que hace un momento estábamos hablando, y muchas veces atrás también, de que el verbo hacer habla de lo que Dios planeó y lo que Dios ideó desde el principio. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces observe en este verso lo siguiente: ya no os llamaré siervos. El que es esclavo simplemente de la letra, que lo tienen trabajando por 6 años, recuerde que esto es simbólico, ¿verdad? Buscando la letra, no sabe lo que hace su Señor. ¿Qué quiere decir? Nunca va a entender los planes que el Padre tuvo desde el principio para toda su vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, luego dice, pero os he llamado, ¿qué dice? Amigos, porque todas las ¿qué? Cosas. Y observe, la palabra cosas indica revelación. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué dice? Os las he dado ¿qué? A conocer. Entonces, aquel que se queda en la casa para siempre buscando la sabiduría, le van a ser mostradas todas las revelaciones, ¿verdad? Si permanece en la casa, si permanece con su oído junto a la sabiduría, Dios le va a ir mostrando revelación tras revelación en su vida, de tal manera que aumente, ¿verdad?, cada día su comprensión o su entendimiento de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ahora, estas palabras que usted está leyendo en Juan 15, 15, Jesús se las dijo a sus discípulos. ¿A quiénes? Entonces, a final de cuentas, lo que podemos entender es lo siguiente: que una persona, fíjese bien, a la cual se le abre el oído con el objeto de mostrarle o enseñarle revelación, es una persona que día a día va a estar buscando la sabiduría, y a lo que Dios la lleva realmente es a convertirla en un discípulo. ¿En un qué? Discípulo. A eso lo está llevando el Señor, a convertirlo en un qué? Discípulo. Efectivamente. No se le olvide también, ¿verdad?, que el mandato final de Jesucristo antes de partir, ¿verdad?, a la casa del Padre, fue ir por todo el mundo y ¿qué? Hacer discípulos. Entonces se trata precisamente de llevar a una persona a que tome una decisión de que permanezca en la casa para siempre, donde el Señor le va a comenzar a abrir primero, ¿qué cosa? El oído, para que conozca sabiduría y que comience a entender todas las revelaciones del Padre. ¿Estamos ahí? A ver, ¿estamos ahí? Muy bien, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, a ver, todo el mundo diga, en segundo lugar, una vez que el Señor comienza a abrir el oído espiritual, ¿verdad?, y que va desarrollando ese oído espiritual en nosotros, Él también quiere, fíjese bien, abrir los ojos espirituales. ¿Quiere abrir qué? Los ojos espirituales. Y es por eso que nos ubicamos hoy, fíjese bien, en esa escritura, ¿ok?, en Juan capítulo 9 a partir del verso 13, que en realidad empezó con una historia desde el verso 1, pero tiempo atrás, ¿verdad?, lo desarrollamos en 2 mensajes diferentes, y hoy estamos tocando una, por decirlo así, una tercera parte, ¿verdad?, de este capítulo con un tercer mensaje, pero ya ahora correspondiente a los versos 13 al 21, y vamos a ubicarnos ahí, por favor. Verso 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ¿qué? Al que había sido ciego. Ahora, había sido ciego, pero Jesús le abrió los ojos. Dice el verso 10, Juan 9:10, por favor. Dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos qué? Entonces Jesús, ¿qué hizo con ese hombre? Le abrió los ojos, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto que a alguien Jesús le haya abierto los ojos? ¿Cuál es el propósito de que Jesús
nos abra los ojos. ¿Ok? Ese es el asunto principal. Escúcheme. ¿Cuántos están ahí todavía? Cuando alguien está ciego, escúcheme bien, está en tinieblas. ¿Está en qué? ¿Qué es lo que ve? Oscuridad. Y esa oscuridad habla de tinieblas. ¿Habla de qué? Tinieblas. Entonces partimos de ahí, fíjese bien, que alguien a quien Dios le abre los ojos, es porque en principio estaba en qué? Tinieblas. ¿En qué estaba? Y viene el Señor, fíjese, a abrirle los ojos para que ya no tenga más tinieblas. ¿Ok? Ahora, esto está relacionado con lo siguiente. El último mensaje que su servidor compartió aquí hace 3 semanas, fíjese bien, usted y yo hablábamos de lo siguiente, Juan 12, verso 46. Vea lo que dice la Escritura. Juan 12, verso 46. Vea esto. ¿Cuántos están ahí? Hay mucha gente que dice que cree en Jesús, pero el creer en Jesús no es tan simple como muchos creen. Fíjese bien, dice la Escritura, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué? ¿No qué? No permanezca en qué. Entonces, ¿quién es realmente el que cree en Jesús? El que no permanece en tinieblas. Es decir, el que no se queda ciego. ¿Cuánto estamos comprendiendo? El que no se queda ¿qué? Ciego. Ese es el que no permanece en tinieblas. El que no se queda ciego. Ahora, les recuerdo que en esta historia de Juan capítulo 9, estamos hablando de un hombre que había sido ciego desde su nacimiento, dice la Escritura. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Mire, ese ciego desde su nacimiento somos usted y yo. Que desde que nacimos no entendemos a Dios, no entendemos su palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ese somos usted y yo. ¿Ok? Pero el Señor, fíjese bien, quiere abrirnos los ojos. ¿Ok? Abrirnos los ojos, eso es lo que Él quiere. Primero, lo primero que va a hacer, perdóneme esta redundancia, es que va a tratar de abrir nuestro oído espiritual. Y luego va a proceder, ya abierto el oído espiritual y con capacidad de entender la Escritura, a abrirnos ¿qué cosa? Los ojos y quitarnos toda tiniebla. ¿Toda qué? Tiniebla. Efectivamente, a eso se refiere este pasaje. Ahora, fíjese bien, ¿todavía está ahí? ¿Todavía está ahí? Bien, le presento esto. Cuando Jesús vino y comenzó a enseñar al pueblo de Israel, esto es algo que ya habíamos compartido en la última vez, el pueblo de Israel era un pueblo que conocía la ley. ¿Que conocía qué? Sí, toda la ley y los profetas ellos la conocían. Sin embargo, a pesar de que conocían la ley, veamos lo que dice Mateo capítulo 4 versos 15 y 16. Mateo 4 versos 15 y 16. Dice la Escritura de esta manera: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. ¿Tierra de qué? A ver, ¿tierra de qué? ¿Tierra de qué? ¿Cuántos se acuerdan de aquel mensaje donde hablamos de Débora, de Jael, de Barak, en Jueces capítulo 4? ¿Se acuerda? ¿Sabe con quién fue Barak a acompañarse para ir a vencer a Sísara? Con los de Zabulón y con los de Neftalí. Con esos dos. Vea quiénes están mencionados aquí. Tierra de Zabulón, tierra de qué. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Zabulón significa mi habitación. Neftalí significa mi lucha.
Entonces, ¿sabe qué está diciendo Jesús? A todos aquellos que tienen una lucha dentro de su habitación, esto es, dentro de su espíritu, les estoy hablando. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso es lo que está queriendo decir. A todos aquellos que dentro de su espíritu tienen una lucha. ¿Tienen una qué? Ahora, observe lo siguiente. Camino del mar. Camino del mar. Mar en la escritura significa las naciones. ¿Ok? Quiere decir una lucha que en todo caso quien la puede entender y vencer le llevará ¿a dónde? A las naciones. Luego dice, al otro lado del Jordán, Galilea de los ¿qué? Gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos los que están en las naciones. ¿Ok? Verso 16, dice la escritura todavía. 16, por favor. El pueblo asentado ¿en qué? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Otra vez, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Pero qué no conocía la ley y los profetas? Y si conocía la ley y los profetas, ¿por qué todavía está en tinieblas? Jesús dijo claramente que ese pueblo, aunque conociese de memoria la ley y los profetas, estaba ¿en dónde? En tinieblas. Lo cual significa que estaban ciegos. ¿Que estaban qué? Ciegos. Y eran dirigidos por un grupo de hombres llamados fariseos, a los cuales Jesús les llamó ciegos, guías de ciegos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué está pasando en Israel? Todos están ciegos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y yo quiero decirle algo, mi amado. Galilea de los gentiles, dice. ¿Sabe qué me encontré en la India? Una ceguera total. Una ceguera total que usted se espantaría de los ciegos que están. Con decirle que fui a visitar un templo de un dios chango. Un templo de un dios chango. Adentro hay un chango y le entregan comida al chango. Y la comida la sacan y se la llevan a su casa y van comiendo de poco a poquito cada día, porque esa comida está bendita para ellos. Así llega la ceguera en el pueblo de la India, en una parte del pueblo de la India, no en todo, porque pues cada uno tiene ahí sus dioses. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces fíjese bien, hay una ceguera tal en esa Galilea de los gentiles. Escúcheme, la palabra Galilea significa círculo. ¿Qué significa? Ahora, círculo de los gentiles, ¿a qué le da usted idea? Círculo de los gentiles. Escúcheme, sí, algo cerrado, pero ¿sabe de qué está hablando? De toda la tierra. ¿Qué es la tierra? Un círculo. ¿Dónde hay qué? Gentiles. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces hay una ceguera en los pueblos de la tierra. Tremenda, mis amados. Tremenda. Quiero decirle que vi zonas donde ahí, en esa abundante, extremada y exacerbada idolatría, hay porquería, hay ruina, hay pobreza, que usted no tiene idea. Gente cocinando en la calle, en la banqueta. La banqueta es su casa. Ahí cocinan para sus hijos. Ahí prenden el fuego en la hoguera. Ahí les dan de comer. Pero lo más tremendo, ¿sabe qué es? Que vi a norteamericanos, a rusos, ir hasta la India, porque ahora están creyendo en lo que ellos creen. Cuando en sus propios países hay riqueza, hay cultura, hay conocimiento, hay muchísimas cosas. Y van y se están vistiendo como los de allá. Y van y se están haciendo las cosas de allá. ¿Y eso qué significa? Que ni lo que tienen en sus propios países les ha satisfecho. ¿Cuántos estamos entendiendo? Yo no podía entender eso, mi amado. Como un norteamericano va y se viste como un religioso hindú y comienza a practicar las costumbres y la religión hinduista, cuando en su país hay tantas cosas que un hombre puede aspirar a tener.
¿Cuánto estamos entendiendo? Y vestirse con una manta y andar como por diosero en la calle y cosas así, que después le platicaré con más detalle el lunes, ¿ok? Y en los días por venir. Pero todo eso habla de una Galilea de los gentiles que está en tinieblas. ¿En qué está? En tinieblas. Ahora veamos el verso 17. Dice Jesús en el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos que se ha acercado. Esto quiere decir, fíjese bien, que los judíos no tenían el conocimiento o el entendimiento para entonces aspirar al reino de los cielos, que estaban en tinieblas, estaban ciegos y que necesitaban en todo caso luz. ¿Qué necesitaban? Luz. Y Jesús mismo se convierte en la luz. Y escúchame, luz en la escritura habla de enseñanza. ¿Habla de qué? Enseñanza. Entonces hay una enseñanza que ellos todavía necesitan entender, conocer, para que en todo caso la ceguera se vaya de sus ojos, se vaya de su vida. Y con ello también se vayan, ¿qué cosa? Las tinieblas. ¿Las qué? Las tinieblas, efectivamente. ¿Ok? Ahora, todo esto es para mostrarnos algo. Vayamos por favor de regreso a Juan capítulo 9, verso 13. Dice Juan 9, verso 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ¿qué? Ciego. Verso 14, por favor. Y era día de reposo, dice, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Ok? Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y ¿qué? Y le había abierto ¿qué cosa? Los ojos. Escúcheme, en este verso que es el verso 14, se nos muestra, fíjese bien, que hay una relación entre abrir los ojos y el día del reposo. ¿Por qué Jesús, sabiendo usted y yo de antemano que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito? ¿Por qué Jesús lo hizo en un día de reposo? ¿Por qué no en otro día de la semana? ¿Por qué no escogió el martes o el miércoles, verdad? Sino escogió específicamente ¿qué cosa? El día de reposo para abrirle los ojos. Aquí hay una enseñanza, mi amado. Veamos por favor Marcos capítulo 2 versos 27 y 28. Marcos capítulo 2 versos 27 y 28. Y veamos lo que dice la escritura. Dice, también les dijo, el día de reposo fue ¿qué? ¿Fue qué? ¿Qué quiere decir el verbo hacer? Algo que fue planeado e ideado por el Señor desde el principio. ¿Ok? El día de reposo fue hecho ¿por qué dice? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 28, dice el verso 28. Por tanto el Hijo del Hombre es ¿qué dice? Señor, aún ¿de quién? ¿De quién? Ah, muy importante esto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos aprendido que la expresión Hijo del Hombre habla de que el Señor Jesús, ¿verdad?, era alguien que tenía un linaje de parte de Dios. ¿Se acuerda? Hijos de los hombres. Dice la escritura en Proverbios 8:4, por favor, Proverbios 8:4 y regresamos a Marcos 2:28. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi ¿qué? ¿Mi qué? Mi voz a los hijos de los hombres. Entonces la expresión hijos de los hombres habla de aquellos que tienen un linaje espiritual. ¿Que tienen un qué? Efectivamente. Cuando Jesús estaba y se expresaba a sí mismo hijo de hombre, o cuando la escritura está hablando de él como hijo de hombre, es porque él tiene un linaje espiritual, un linaje del Señor. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, regresando por favor a Marcos 2, verso 28, la escritura nos está diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del ¿qué? Entonces estamos hablando, fíjese bien, que aquel que viene o que tiene el linaje espiritual del Padre es autoridad sobre el día del reposo. Ahora, por favor, usted y yo, que tenemos una inteligencia y no solamente inteligencia intelectual, sino también espiritual, ya, eso espero.
Relacionemos los versos. Y vámonos por favor a Juan capítulo 9, verso 14. Y dice Juan 9, 14 de esta manera. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho ¿qué? El lodo y le había abierto ¿qué? Acuérdese, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué a este hombre se le abrieron los ojos en el día del reposo? ¿Sabe por qué? Número uno, porque el reposo, usted y yo ya sabemos, significa una activación espiritual. ¿Qué significa? Una activación espiritual. Día de reposo no significa que usted toma el domingo para tirarse en la cama a sus anchas, ¿verdad? Ver el fútbol, el carnaval, la película y hasta que termina comer hamburguesas, ¿verdad? Gorditas y tacos, ¿verdad? Hasta que se termine el domingo, ¿verdad? No, día de reposo significa que usted descansa de las obras que hizo en la semana para buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios que le sirva otra vez para enfrentar otros 6 días de trabajo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Para eso es el día de reposo. Entonces reposo significa reposo de sus obras, pero significa una activación en el espíritu, un desarrollo en el espíritu. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, si Jesús hizo esto en el día de reposo, de abrirle los ojos a aquel que había sido ciego desde su nacimiento, ¿qué es lo que significa? Significa, fíjese bien, que cuando Dios abre los ojos es para activarlo espiritualmente. ¿Cuántos están ahí? ¿Para activarlo qué? Entonces ya no va a quedar en tinieblas. Porque si está activado espiritualmente, quiere decir que ya vive una vida en el espíritu. ¿Cuántos están entendiendo? Y si vive una vida en el espíritu, es que ya no vive en su carne. ¿Ya no vive en qué? En su carne. Eso es lo que quiere decir. Que se ha acabado la vida en la carne, que ha muerto a su carne, con todos los deseos de su carne expresados en voluntad de carne y pensamientos, y ahora está activado en una vida en el espíritu. ¿Cuántos me están comprendiendo en esto? Usted necesita darle un seguimiento muy atento a estas palabras para poder comprenderlas. ¿Ok? Porque eso es lo que significa, que Jesús en el día del reposo le haya abierto los ojos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por un lado habla de una activación espiritual. Por otro lado, fíjese bien, esta activación espiritual habla de que la vida de la carne ha muerto y ha quedado atrás para vivir una vida en el espíritu. ¿Ok? Eso es lo que significa que en el día de reposo le haya abierto los ojos. ¿Ok? Ahora dice, era día de reposo cuando Jesús había hecho ¿qué cosa? El lodo y le había abierto los ojos. ¿Ok? Ahora, ¿con qué propósito en todo caso? Si ya entendemos que el abrir los ojos lo que significa realmente es activarnos en el espíritu. Activarnos en el espíritu, repito, quiere decir morir a nuestra carne totalmente, con todos los deseos de la carne, con toda la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, para vivir una vida en el espíritu. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Eso significa una activación en el espíritu. Ahora, dice, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto ¿qué? Los ojos. Vayamos al verso siguiente, 15. Volvieron pues también a preguntarle también los fariseos, ¿qué dice? ¿Cómo había recibido qué? La vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Mire, cuando él contestó 3 factores y en realidad escondió uno. Porque para que él hubiera recibido la vista, en realidad sucedieron 4 cosas. Tuvieron que suceder 4 cosas. Veamos lo que dice el verso 7, mismo capítulo, Juan 9, 7. Dice la escritura de esta manera. Y le dijo, ve a lavarte ¿en dónde?
que traducido es enviado, fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿Cuántos factores hay en ese versículo de lo que Jesús le dijo que hiciera a este ciego desde su nacimiento? Hay 4. Porque fíjese lo que dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahí está un primer factor. ¿Qué traducido es qué? Enviado. Luego dice, fue entonces. Y dice, y se lavó y regresó viendo. Cuando los fariseos le preguntaron a él, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Veamos lo que dice el verso 15. Dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé. ¿Y qué? Y veo. Él habló de solo 3 factores. Pero cuando le puso lodo sobre los ojos, ¿verdad? ¿Dónde fue que se lavó? Tuvo que ir ¿a dónde? Al estanque de Siloé. ¿Cuántos están ahí? Entonces ese es el factor escondido. Ahora, ¿por qué estamos hablando de ese factor escondido? Porque escúcheme, para que usted y yo comprendamos para qué Jesús abre los ojos a su pueblo, escúcheme, es para que usted y yo entendamos que vamos a ser enviados. ¿Vamos a ser qué? No digo, ¿vamos a ser qué? Enviados. Cuando Dios quite de nosotros toda carne, ¿sabe cuál es el propósito? Enviarnos. Para eso es, para enviarnos. Cuando Él acabe con nosotros con toda carne, entonces es que nos va ¿a qué? A enviar. Enviar bajo su voluntad, no bajo lo que nosotros querramos. Porque si no nos quita toda carne, entonces nuestra carne va a hacer lo que nuestra carne quiere. ¿Cuándo estamos entendiendo? No le oigo. A ver, no le oigo. ¿Por qué se lo digo? Le voy a decir por qué. Otra vez hago alusión a la India. ¿Sabe qué pensaba su servidor a 12 horas y media de distancia de aquí? ¿Sabe qué pensaba su servidor al otro lado del mundo? ¿Sabe qué pensaba su servidor cuando llega al aeropuerto Nueva Delhi en la India y de repente el siguiente y último vuelo para llegar a la ciudad donde estábamos nos dicen, está cancelado? Los hindús tienen un acento muy difícil de hacer entender el inglés, muy difícil, ya lo va a ver usted. Es bastante difícil entenderles. Antonio y yo solos y de repente los teléfonos se nos cortan y no tenemos comunicación con el mundo por 2 horas y media. Y yo pensando, Señor, ¿qué hago solo acá en la India, sin comunicación con nadie? Y con esta gente que me dice que el vuelo está cancelado y no me quiere ayudar a conseguir otro. ¿Qué hago, Señor? Mire a su servidor orando, 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 orando. Señor, yo sé que este es tu propósito. Yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que tú vas a hacer algo. De repente mueve el corazón de una muchacha hindú y nos comienza a ayudar. Y se comienza a mover y 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 a mover. La empresa nunca respondió y finalmente nos dijo, les pagamos su boleto y váyanse en otra línea. Y ahí vamos consiguiendo otro boleto en otra línea al triple precio del primero, porque era 1 hora antes de salir. Y uno pues simplemente a expensas de ellos dice, véndamelo. Y todavía después de que nos dicen, hay 2 boletos para ustedes, después me dicen, ¿sabe qué? Nomás hay uno. Pero hay otro dentro de 2 horas y Antonio no sabe hablar inglés. Bueno, lo habla demasiado mucho, pero ya está aprendiendo. Y entonces yo dije, que se vaya Antonio y yo me quedo. Ya con el inglés algo va a resultar aquí. Y después de que ya estaba comprando el boleto de Antonio, me dice, no, sí hay otro boleto.
pero le va a costar más caro. Y Antonio me comenzó a decir, Joás, quiero decirte algo, me dijo. En la India, mientras no estés arriba de un avión, no te sientas seguro de nada, me dijo. Y mi amado, yo resistía a esas palabras, pero sé que vienen de un hombre de Dios. Sabía que vienen de un hombre de Dios y me resistía. Y yo recordando palabras como las que dicen en Proverbios, ¿verdad? Capítulo 18, versos 19 y 20. Que nuestra boca tiene ¿qué? Poder. Pero no le decía nada por respeto. Porque al final de cuentas yo decía, este hombre es un hombre de Dios, sabe lo que dice. Mire, mi amado, en todo el viaje se manifestaron sus palabras. Porque cuando no nos ocurría una cosa, nos ocurría otra. Todavía en la salida estuvimos a punto de cancelar el vuelo. Otra vez. Yo recordaba sus palabras. Joás, en la India, mientras no estés arriba del avión, no te sientas seguro. Algo puede pasar de última hora. Algo te pueden cambiar. Algo puede suceder. ¿Cuántos están ahí? Pero desde antes de ir, fíjese bien, el Señor me había dado una palabra. En todo este viaje, observa, observa y observa, me decía. Entonces yo todo lo estaba viendo, observando, 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 observando. Cómo reaccionar, en qué pensar, qué esperar, qué decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque reaccioné con paz. La muchacha me ayudó. Pero vi como otro hindú enseguida, de su propia nacionalidad, le reclamó fieramente y lo mandó a volar. Ni le ayudó en nada. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Pero a nosotros nos ayudó. Finalmente nos fuimos y llegamos a nuestro destino, el mismo día que habíamos pensado llegar. ¿Cuántos están entendiendo? Lo que quiero decirle con todo esto, fíjese bien, es que cuando Dios abre los ojos, ¿sabe para qué es? Para enviarte. ¿Para qué? ¿A quién Dios le va a abrir los ojos? Al que esté dispuesto a ser enviado. Al que esté dispuesto a ser ¿qué? Enviado. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Al que no diga, no, Señor, para allá no, yo quiero ir mejor a París. ¿Sabe que su servidor pensaba, mi amado, qué está haciendo Jehová Nisi en la India? ¿Qué estamos haciendo hasta allá? Decía yo, Señor. Pero día tras día y el último día sobre todo comprendí que el Señor nos envió para allá. Y que Él va a poner todo, absolutamente todo, para que esa obra continúe y aún florezca. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces, ¿a quién el Señor le abre los ojos? Al que está dispuesto a hacer ¿qué? ¿Para qué quieres entendimiento? Si a final de cuentas no quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están ahí? ¿Para qué quieres entender y conocer a tu Señor realmente como Él es, si al final de cuentas no vas a hacer lo que Él dice? ¿Sabes dónde vas a conocer al Señor realmente como Él es? En circunstancias como esas. 2:30 horas incomunicado con el mundo. Y solamente orando, orando, orando. A las 2:30, de repente entra Prakash, el pastor, y me llama por teléfono. Y yo dije, ¿cómo me llamó si el teléfono está cortado? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cómo me llamó si el teléfono está cortado? Y le comenzó a decir, todo esto está pasando, ponte a orar, por favor, tenemos problemas. Pero ahorita vamos a arreglar los problemas. Mi amado, en ese momento, ¿sabes lo que te mueve? Se llama fe en lo que has entendido y conocido de tu Señor. ¿Cuántos comprenden? Yo no sé si usted se lo puede imaginar,
No le estoy hablando de que estamos en Estados Unidos. Estamos hablando de un país al otro lado de la tierra, que no conocemos nada absolutamente, que es un lenguaje tan diferente, del cual usted no entiende y yo nada, ni una palabra. Nada se les puede entender, nada es igual al español. Ahí. En inglés todavía hay palabras y muchas que se le parecen al español, pero en indio o en hindú, nada. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si lo está comprendiendo, denle un aplauso a nuestro rey, por favor. ¿A quién le abre los ojos el Señor? Al que está dispuesto a ser enviado. ¿Y por qué lo recalco? ¿Sabe por qué? Porque en este año vamos a hacer otro viaje a la India. Y en este año, los que van a ir conmigo, ya no es Antonio Zuno, es su servidor y otros de aquí. ¿A quién le va a abrir los ojos el Señor? ¿Al que quiere ser qué? No, igual que quiere ser qué. Sí, estamos comprendiendo. Un día bautizamos en una pileta, muchos vieron esas fotografías, en una pileta de agua. Escúcheme, cuando yo vi la pileta, mire, por fuera así media despintada, eso no es nada. Pero cuando vi para adentro el agua toda enlamada, y me puse a pensar, ni chanclas traigo. El niñito traía sandalias, pero chanclas no. Afortunadamente Estonio dice, Joás, yo traigo unas chanclas. Dije, Señor, gracias. Pero cuando pasamos a bautizar, una lona sobre el lugar que bautizamos. ¿Sabe por qué? Para que nadie se diera cuenta de los vecinos que estábamos bautizando. Porque hay persecución. Y si dan el pitazo, algo puede pasar. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? El pastor cuando terminó, ellos estaban todos felices, la iglesia toda feliz, hable. Y el pastor viene enojado. Y dije, ¿por qué está enojado? Y el pastor me dice, les dije que no hablaran nada, porque si nos oyen los vecinos nos puede pasar algo. Pero ellos estaban felices porque habían sido bautizados, ni se acordaron lo que les dijo el pastor. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero el pastor sabe las consecuencias que puede haber de todo eso. ¿Estamos entendiendo? Otra vez le repito, ¿a quién Dios está dispuesto a abrirle los ojos? Al que esté dispuesto a ser enviado. Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro rey, por favor. Ahora, cuando tú y yo seamos abiertos en nuestros ojos, nos vamos a enfrentar a 4 tipos de personas. ¿A cuántos? Sí. Mire, vamos al verso 13 de nuevo. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ¿qué? Dice que él fue. Dice que ¿qué? ¿Eso qué significa? Que alguien lo está enviando y lo está en todo caso llevando. ¿Cuántos me comprenden? Dice, los primeros a los cuales, fíjese bien, el Señor nos va a llevar es ante los fariseos. ¿Qué representan los fariseos en esta voz? ¿Qué representan los fariseos en esta palabra? Ahora, fíjese bien, vamos al verso 15 de nuevo, 16, 17 también. Dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo, diga todo el mundo, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahora, usted y yo necesitamos comprender una cosa. En todo caso, ¿a quién Dios le abre los ojos? Al que va a activar espiritualmente. Por lo tanto, tiene que morir a su carne.
al que está dispuesto a ser enviado, porque una vez que le abra los ojos, lo va a enviar. ¿Ok? Pero observe una cosa, ¿qué contestó el fariseo cuando le preguntó, qué contestó el que había sido ciego cuando los fariseos le preguntaron, ¿cómo te abrió los ojos? Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Me puso lodo significa lo siguiente, acuérdese que cuando Jesús hizo el lodo, ¿verdad? Primero, ¿qué hizo? Escupió en tierra. ¿Ok? Y luego dice que untó con ese lodo sus ojos. Pero para untar con ese lodo sus ojos, él utilizó el dedo índice. ¿El dedo qué? El cual habla del profeta. ¿De quién habla? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿El dedo índice de quién habla? Del profeta. Entonces, lo que está pasando es que en realidad este hombre lo que está reconociendo es que Jesús tiene la voz de Dios. ¿Tiene qué? La voz de Dios. Y cuando dice me puso lodo sobre los ojos, está admitiendo que él está creyendo en que aquel que le habló ¿por qué? Porque tenía, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Tanto así que en el verso, vayamos al 17 por favor. ¿Qué dice el 17? Mire, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Se fija? Entonces fíjese bien, quiere decir que de corazón él inmediatamente admitió que aquel que le abrió los ojos era ¿qué? Profeta. ¿Cuántos están ahí? ¿Está comprendiendo? Y escúcheme, la Biblia muestra que ni lo conocía. ¿Ni lo qué? Ni lo conocía. Hasta el verso 35, vayamos al verso 35, Juan 9:35. ¿Qué dice la escritura? Oyó Jesús que le habían expulsado, al que había sido ciego, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 36. ¿Qué dice el 36? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Quiere decir que el que le abrió los ojos, él había oído que se llamaba Jesús. Fíjese bien, él había oído que se llamaba ¿qué? Ahí habla de un sentido espiritual que ya está abierto. Pero luego tenía que suceder el segundo sentido espiritual, que eran sus ojos. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Mire, escúcheme, cuando Jesús abre los ojos, cuando Dios abre los ojos, es para que usted y yo realmente ya le comencemos a conocer. Recuerde que Jeremías 9:24 habla de que primero hay que entenderlo y luego ¿qué? Conocerlo. Escúcheme, el oído cuando se abre es para comenzar a entenderlo, pero los ojos cuando se abren es para comenzar a conocerlo. Si me comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. ¿Cuántos están ahí? ¿Sí lo está comprendiendo? El ojo abierto tiene también este propósito, que ahora realmente le conozcamos. ¿Le qué? Le conozcamos. ¿Están ahí? Muy bien, regresemos por favor a nuestro verso. Estábamos en el 9:15. Porque dentro de todo esto, fíjese bien, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. ¿En qué están interesados? En cómo se le abrió la vista. Eso es lo mismo que usted y yo deberíamos estar interesados. ¿Cómo se abre la vista? De hecho, la palabra cómo, la pregunta cómo, en este capítulo viene 6 veces. 6 veces la gente estuvo preguntando, oye, ¿cómo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo te lo hicieron? ¿Cómo? 6 veces. ¿Qué significa el número 6?
Entonces nosotros deberíamos de estar trabajando en saber cómo. ¿Cuántos están ahí? ¿Estamos ahí? Bien, ahora, fíjese bien. Dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Cuando él comenzó a entender que la voz de Dios le estaba hablando, que la voz de Dios le estaba enseñando, eso produjo arrepentimiento en él y se comenzó a lavar. ¿Se comenzó a qué? A lavar. Ahora escúcheme, la palabra por sí misma lava, ¿cierto o no cierto? Pero esto también nos muestra otra cosa, que cuando alguien entiende a su Señor, todavía es más lavado. Una cosa es que la palabra por sí misma te lave, y otra cosa es cuando entiendas más de la palabra, vas a ser todavía más lavado. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? Muy bien. Acuérdese que Job hablaba de una clase de pecado que usted y yo llegamos a conocer cuando entendemos a Dios, no antes. Es decir, por la letra, usted y yo podemos llegar a conocer el pecado, ¿sí o no? Para eso es la ley, dice la Escritura. ¿Ok? Si no fuera por la ley, dice Pablo, no conocería lo que es el pecado. ¿Ok? Pero Job habló de otra clase de pecado. La clase de pecado que cuando tú y yo entendemos al Señor, nos damos cuenta hasta ese entonces, ya no por la letra, sino por el entendimiento de la letra, que también hay cosas que son pecado y que usted y yo nunca habíamos sabido que eran, porque no entendíamos la Escritura. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Sí lo está comprendiendo? Muy bien, ahora fíjese bien, vamos al verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Observe, entonces algunos de los fariseos, no todos, sino ¿cuántos? Hubo unos que sí querían conocer cómo y otros no querían saber nada de él. ¿Ya lo vio? Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que para ellos la ley está encima de Jesús, muy por encima de Jesús, y a quienes van a obedecer esa es la ley. Ahora, si se quedan en la ley, ¿en qué se van a quedar? En la letra, y en todo caso en tinieblas. ¿En qué? En tinieblas. Pero sin embargo hay otra parte que sí quiere saber cómo, y en todo caso si quiere saber cómo, el Señor les puede enseñar cómo, ¿sí o no? Ellos sí pueden salir, fíjese bien, de las tinieblas. Pero hay otros dentro de los fariseos que jamás van a querer nada con Jesús, con creer realmente en Jesús, porque la letra, la ley los tiene bien atrapados, bien sujetos, bien esclavos. Jamás van a poder salir de las tinieblas. Esos son los públicos que podemos enfrentar tú y yo cuando los ojos están cerrados en la gente. ¿Ok? Ahora vamos por favor, dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Y había qué? ¿Disensión en qué? Mire, otros nada más están buscando señales. ¿Qué están buscando? Señales. Es decir, que suceda un milagro, que hagas un milagro para poder creer. Y si no hay milagro, entonces no creen a una palabra. ¿Cuánto estamos entendiendo? Solo si hay milagro, entonces van a creer. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, por favor, verso 17. Dice el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es ¿qué? Mire, hay unos que están en posibilidad de creer, de entender. ¿Por qué? Porque primero preguntaron cómo. Y después de preguntar cómo y el ciego les dijo cómo, ahora están diciendo, ¿y qué dices de él? De él que te abrió los ojos. Aquí quiero relacionar este verso con Juan capítulo 12, verso 47, por favor. Juan 12, 47. ¿Qué dice la Escritura? Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a ¿qué? A salvar al mundo. Vea el verso 48 también. Dice, el que me rechaza
y no recibe ¿qué? Mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿De qué se trata, mi amado? ¿De recibirlo solo a Él? No, también se trata de recibir sus palabras. Ahora, ahí hay unos fariseos que quieren saber cómo, pero además preguntan, ¿y qué dices tú de Él? ¿Qué quiere decir? Existe la posibilidad porque están tratando de recibir no solo su palabra, sino también a Él. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo? ¿Sabe usted qué quiere decir fariseo? Fariseo quiere decir separado. ¿Separado de quién? De Dios. Pero si alguien está preguntando, ¿cómo le hizo para abrirte los ojos? ¿Y quién es el que te lo hizo? Entonces está dispuesto tanto a recibirle a Él como a recibir sus palabras. Eso, en todo caso, una vez entendido, le va a llevar a no estar más separado. ¿Cuántos lo comprenden? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, por favor, vayamos al verso, ¿en cuál estábamos? 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es ¿qué? Profeta. Este hombre está separado de Dios, no más, nunca más. Sabía que la voz de Dios le había hablado, un profeta. Ahora, verso 18, ¿qué dice el verso 18? Dice así, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Aquí está otra clase de público, fíjese bien, a la que usted y yo nos vamos a enfrentar cuando los ojos no sean abiertos. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Qué representan los judíos? Escúcheme, los fariseos son los líderes religiosos de aquel tiempo. Si los líderes religiosos están ciegos, ¿cómo cree que va a estar el pueblo? Mire cómo estaba el pueblo. Ahora, lo tremendo es que el pueblo sí quería saber cómo, pero nunca encontraron una respuesta en sus líderes. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaran a los padres del que había recibido la vista. 19. Dice el 19, por favor. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Y vea la pregunta, ¿cómo? No me lo quiten, por favor. ¿Cómo? Pues ve ahora. ¿Qué quiere decir? Escúchame, mi amado. Va a haber gente en las iglesias cuyos líderes no saben cómo es que Jesús abre los ojos. ¿Para qué crees que el Señor nos abre los ojos? Para hablarle a esa gente de las iglesias que sí quieren saber cómo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Los judíos es el pueblo, los fariseos son sus líderes religiosos. Estamos hablando de, haz de cuenta, como pastores, ¿verdad? De iglesias que no quieren saber nada de un entendimiento del Señor, que lo que quieren es dinero, que lo que quieren son sus ofrendas, que lo que quieren es tener una fama personal a mucho pueblo y que digan yo soy el pastor de fulanito, ¿verdad? Y hablo delante de tantos miles y miles de gentes. Pero en realidad no quieren saber cómo es que abre los ojos Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos abra los ojos, ¿sabe? Él nos va a enviar a donde Él quiere. ¿Cuántos están ahí? No donde yo quiero, sino a donde Él quiere. Le voy a platicar otra anécdota de la India. Prakash, el pastor allá, se llama Prakash. A ver, todo el mundo diga Prakash, porque un día lo va a conocer. Su nombre significa iluminado. Eso significa Prakash, iluminado. Me dijo, pastor, suceden tantas cosas en la India, me dijo. Y me platicó una anécdota a manera de testimonio, o testimonio a manera de anécdota. Me dice, ¿sabe qué? Un día, tiempo atrás, cuando yo vivía todavía en el sur de la India, me dijo,
Un pastor estaba predicando y de repente hizo referencia a una historia de la Biblia. Y cuando estaba haciendo referencia a una historia de la Biblia, estaba hablando de un personaje hombre. Pero en todo el mensaje dijo que era ella, que era mujer. En todo el mensaje se refirió a ese personaje de la Biblia como mujer, como mujer, como mujer, como mujer, como mujer. Y entonces al final de la prédica dice, yo fui y hablé con él y le dije, oiga, fulanito en la Biblia es hombre. Y el pastor se asustó y no supo qué responder. ¿Sabe qué me dijo Prakash? Ahí me di cuenta que vienen muchos pastores desde Estados Unidos, por ejemplo, a hablarnos de la palabra, pero ni siquiera la leen, me dijo. Porque si él hubiera leído bien la palabra, él hubiera sabido que ese personaje nunca fue mujer, era un hombre. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque alguien diga, fui a la India, estamos predicando en la India, suelten su lana para ir a la India. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y levantar un nombre. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero no van realmente por las almas, no van realmente por hacer una obra, sino que lo que están haciendo, ¿sabe por qué lo hacen? Por fama. ¿Cuántos están entendiendo? En este viaje quiero decirle algo, mi amado. Dios nos dijo a nosotros, Dios le dijo a Antonio Zuno, que la obra en la India iba a continuar bajo la tutela de Jehová Nisí. Quiero decirle algo. En este viaje yo comprobé lo que muchas veces Antonio ha dicho, que a él no le importa el dinero. Porque fuimos a la India, me llevó solo para entregarme la obra y para pasarse 15 días conmigo y con Prakash. Él no predicó nunca, él no enseñó nunca, él solamente fue a llevarme y traerme. ¿Cuántos me están comprendiendo? A decirme, te traigo para que conozcas a lo que vienes. Te doy este consejo y este consejo y este consejo y este consejo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y él poniendo su dinero. ¿Sabe cuánto recibimos de ofrenda de la India? Los diezmos del pastor, $120. Del dinero que esta iglesia ya le ha enviado desde septiembre hasta esta fecha. Me hizo cuentas y me dijo, pastor, en septiembre yo recibí tanto de usted, en octubre recibí tanto de usted, en noviembre recibí tanto de usted, en diciembre hizo tanto de usted, en enero recibí tanto de usted, en febrero recibí tanto de usted. Total, tantos dólares recibimos de ustedes, aquí está mi diezmo. Lo tenía guardado. Ah, cómo hace falta que el pueblo de Dios sea tan fiel como ese hombre. ¿Cómo hace falta eso? Cuando yo mandé ese reporte acá y muchos lo vieron, estaban admirados. Guardó el diezmo de todo ese tiempo. Usted se lo gasta en vacaciones y en miles de cosas y no hace la voluntad del Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Y él lo tenía guardado para cuando yo fuera a un pastor que ni siquiera conocía. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sabe? Cuando Dios se encuentra esta clase de gente fiel, Él le abre los ojos. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, ¿usted sabe que ese viaje cuánto costó para 2 personas? ¿Con $120 se va a pagar? Estamos hablando de que ese viaje costó miles de dólares, mi amado. ¿Cuántos me están entendiendo? Para los dos. Pero yo vi que Antonio realmente lo que Dios le da, lo invierte en la obra. Y yo honro a mi maestro esta noche.
Ahora, quiero decirle algo. Vea el verso 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. Otra vez, ¿cómo? Pero observen que ni los padres saben cómo. Otro público que nos vamos a encontrar. Escúchame, muchas veces tú mismo te vas a encontrar que tus propios padres espirituales, aquellos que te trajeron una vez al Señor, todavía no tienen los ojos abiertos. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántas veces le ha pasado? A lo mejor más de alguno le ha pasado que alguien le trajo al Señor, no sé, su primo, su tía, su abuela, su mamá. Y usted llegó a la iglesia y comenzó a caminar en el Señor y se le encendió el Señor en su vida, y después aquel que lo trajo se fue al mundo. ¿A cuántos les ha pasado? Sí ha pasado. Ahí está una mano, muchas manos. Aquel que lo trajo se fue al mundo. ¿Y por eso tú también te vas a ir al mundo? No, mi amado. Si el otro que me trajo no quiere seguir, pues es una decisión de él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero yo sigo adelante, porque yo sí quiero que Jesús me abra los ojos y en todo caso un día poder realmente conocerle. Ya no solo entenderle, sino también que conocerle. Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Mi esposa me dijo: predica poquito hoy. Porque la verdad sí vengo bien cansado. Desde que llegué no he hecho otra cosa más que dormir. Dormir y dormir. Me levanté para venir a compartir. Pero ya vamos a terminar. Versículo 21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe qué es la palabra edad? Estatura, madurez. Eso significa en el griego. Estatura, madurez. Finalmente, ¿qué podemos decir de alguien a quien Dios le ha abierto los ojos? Que alcanza una nueva estatura. ¿Una nueva qué? ¿Sabe cuál estatura ha alcanzado? La juventud. ¿Cuál? La juventud. Esa es la que ha alcanzado. La juventud. ¿Por qué lo decimos? Regresamos al verso con el que iniciamos. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega. Con ese iniciamos, con ese terminamos. Primera de Juan capítulo 2 verso 13 y 14. Primera de Juan capítulo 2 verso 13 y 14. Póngase en pie por favor para que descanse. Dice la escritura, ¿ya están todos de pie? Vamos a estrenar plataforma. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes, porque habéis ¿qué? Porque habéis ¿qué? Bien, nos vamos al verso 14.
Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Y la palabra de Dios. Escúchame. En estos dos versos usted y yo encontramos tres características ya de lo que es un joven. En el verso 13 la escritura dice: porque habéis vencido al maligno. ¿Por qué dice la escritura a través de Juan que han vencido al maligno? Escúcheme. Aquel a quien Dios le abre los ojos, se lo abrió en el día de ¿en el día de qué, Elizabeth? Reposo. Y reposo quiere decir activación espiritual. Si estás activado espiritualmente, quiere decir que estás muerto a la. Entonces, ¿a quién vencieron? Y junto con la carne, al maligno. ¿Cuántos están comprendiendo? Porque ¿en dónde se manifiesta el maligno? ¿Qué usó la serpiente para hacer caer a la mujer? Los deseos de su carne. ¿Cuántos estamos entendiendo? Un joven es el que ha muerto a la carne y por lo tanto ha vencido al ¿quién? Maligno. En el verso 14 la escritura dice, 14 por favor: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros ¿qué? Jóvenes, porque sois ¿qué? Fuertes. Porque dice que son fuertes. ¿Cuál es la fuerza de los jóvenes? ¿Qué? La gloria. Entonces, ¿dónde está la fuerza de un joven? En haber entendido y conocido a la gloria de Dios. Y como la gloria de Dios te ayuda a salir adelante, no con las fuerzas personales, sino con la fuerza de Él y de toda la deidad, de toda la divinidad. ¿Cuántos nos estamos comprendiendo? Luego dice, y la palabra de Dios que permanece en vosotros. Observe que dice la palabra de Dios que permanece en, adentro de ellos. Eso quiere decir que ese joven sabe con qué ha vencido al maligno. Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Y cuando el maligno ha levantado algo contra su carne, pelea y resiste con la palabra que ha entendido. ¿Con la palabra que qué? Ahora, estos dos versos ya nos señalan, fíjese bien, que el oído nos sirve para entender, pero el ojo abierto nos sirve para conocer. ¿Ya vio cómo empiezan los dos versos? 13 y 14. Os he escrito a vosotros que el padre es el que tiene una estatura todavía mayor al joven. ¿Estamos de acuerdo? El joven, ¿hacia dónde va? Hacia convertirse en padre. ¿Está ahí? Por lo pronto se le están abriendo los ojos para que conozca al Padre y vea qué característica tiene ya el Padre. ¿Cuál es la que tiene? ¿Que ya qué? ¿Que ya qué? Ya lo conocieron. ¿Lo está comprendiendo? Ya lo conocieron. A ver, ¿cuántos me están comprendiendo? El Padre ya conoce. Fíjense cómo dice, os he escrito. ¿Me ponen el 13 por favor? Os escribo a vosotros padres porque conocéis ya, tiempo presente, al que es desde el principio. Verso 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis ¿qué?
conocido ya tiempo pasado, al que es desde el principio. Entonces el Padre ya conoce al Señor, y si lo conoce es que también ya lo entendió previamente. El joven lo ha entendido, y ahora, al serle abiertos los ojos, empieza a conocerle. Si usted está entendiendo esto, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Se acerca el tiempo de la revelación. Se acerca el tiempo de la restauración. Vienen días donde todos te verán. Vienen días donde todos te buscarán. El tiempo ya llegó. Cerca el tiempo de la revelación. Se acerca el tiempo de la restauración. Vienen días donde todos te verán. Vienen días donde todos te verán. Vienen días donde todos te buscarán. Vienen días donde todos te buscarán. El tiempo ya llegó, el tiempo ya llegó. El tiempo ya llegó. El reino del cielo ha llegado aquí. La voz desde el cielo se empezará a oír. Naciones y reinos no podrán resistir. El reino ya llegó. El reino ya llegó. El reino del cielo se ha llegado aquí. La voz desde el cielo se empezará a oír. Naciones y reinos no podrán resistir. El reino ya llegó. El reino ya llegó. Tómese de la mano, mi hermano. Quiero bendecirle
Vienen tiempos, Jehová Nisí, donde ahora vas a conocer a tu Señor. Lo has estado entendiendo, pero ahora realmente lo vas a conocer. Vas a comenzar a conocer las obras portentosas de Él. Vas a conocer su poder. Sé que a muchos les anima, les impulsa lo que el Señor está haciendo. Y quiero decirte que el Señor va a proceder hasta abrir tus ojos. Porque estás dispuesta a ser enviada a donde Él quiera, no a donde nosotros querramos. Cierre sus ojos, por favor. ¿Sabía que usted que a la ciudad donde Él nos envió es donde nació el hinduismo y donde nació el budismo? A esa ciudad nos envió. A donde nació el hinduismo y donde nació el budismo. La India debe tener miles de ciudades, poblaciones, villas, ranchos, por llamarlo así. Son 1.200 millones de habitantes, 10 veces más que México, que todo nuestro país. A donde Él nos está enviando es una ciudad donde nació el hinduismo y el budismo. ¿Qué podemos hacer nosotros por eso o contra eso? Lo que quiero decirles es que vas a comenzar a conocer las obras poderosas de Dios. Y al haber creído y hecho desaparecer las tinieblas, te va a llevar a la luz. Y las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, subirán en el corazón de los hombres. Eso es lo que viene para ti. Eso es lo que van a ver tus ojos. Oro al Señor para que tú también estés dispuesto. Ya no solo a entenderlo, y el que todavía no lo entiende, a buscar entenderlo. Y al que ya entiende, a que le sean abiertos los ojos. Una nueva estatura te está siendo revelada. Una nueva estatura te está siendo dada a conocer, porque Él quiere que le conozcas, no solo que le entiendas. La gloria de los jóvenes es su fuerza. El haber entendido la operación de la deidad, toda como uno, y no
nosotros como uno con ella. Te bendigo, Jehová Nissi, porque te esperan otra vez nuevos tiempos y una estatura nueva. En el nombre de Jesús, así te bendigo. Amén. Dios les bendiga, buenas noches. Les recordamos que están ahí afuera la venta de los pies, ya se están acabando.